Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Bueno, pues muy buena a todas aquellas personas que en cualquier momento del día, últimamente bromeamos mucho con eso, aquí en esta radio con las nuevas tecnologías, pues no sabemos si dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches o si el día en que esto se vea por cualquier persona. O feliz año nuevo. Sí, o feliz año nuevo. O está lloviendo, que hoy no está, o hace frío, está nevando, en fin. Estas son las cosas de las nuevas tecnologías, pero tiene la ventaja de que no hay que estar pendiente en el momento en que se está desarrollando este programa aquí en este estudio para poder verlo, ¿no? Y eso es de agradecer. Hoy nos hemos juntado aquí mi amigo y compañero Rafael del Castillo y yo para hacer una entrevista que nos apetecía muchísimo y que en esta semana que ha transcurrido hoy cuando estamos grabando esta entrevista, pues estamos a 10 de octubre y justo hace una semana se dio un hecho que yo creo que, igual que la canción que hemos escuchado en la entrada, marca algo histórico, pues lo que ha pasado también en Córdoba en esta última semana, el fin de semana pasado, pues también va a marcar algo histórico en Córdoba. Y es que, bueno, pues ha habido un relevo en uno de los sindicatos principales de esta ciudad, que además poco a poco están cogiendo una preponderancia muy importante en Andalucía y bueno, y porque el fundador de ese sindicato y un sindicalista histórico en esta ciudad y que será recordado seguro durante muchísimo tiempo y mientras él siga aquí con nosotros, que esperemos que sea muchísimo tiempo y así será, pero más allá de todo ello, bueno, pues queríamos dedicarle un programa especial. Ni charlemos, ni no sabemos cómo llamarle, pero es algo especial este programa y queríamos hacerlo. Porque hoy nos visita aquí en este estudio, lo ha hecho otras veces en algunos de los programas que hemos tenido, en los charlemos, pero hoy nos visita Paco Moro, que hasta el sábado pasado fue secretario general de la CTA, y lo tengo aquí a mi derecha. Muy buenas, Paco. Hola, buenos días. Le acompaña y nos acompaña, hemos tenido la suerte de que ha venido también su compañera, creo que en todos los sentidos, de vida y de todo, Reme, y que va con él, vamos, van siempre juntos y es una alegría verlos juntos siempre, ¿no, Reme? Sí, buenos días. Muy bien. Y bueno, pues queríamos, en la doble vertiente de lo que creemos que ha significado y va a seguir significando evidentemente Paco Moro en el sindicalismo cordobés, en la lucha social cordobesa, y también por lo que significa el sindicato que él fundó y que hoy da un paso al lado de ese sindicato, pero que lo deja, creo que ahora no lo confirmará él, más vivo que nunca y que también ha desarrollado ese sindicato una labor histórica desde su fundación hasta nuestros días y creo que además se queda en unas buenas manos a partir de ahora para que eso continúe siendo así, ¿no? Ese es el motivo principal de hacer este programa. Lo queremos hacer además desde una perspectiva de cariño personal, de cariño de compañeros de lucha, de donde hemos estado siempre, y nos gustaría pues, hacerlo eso, con lo más agradable posible, que estemos como si no estuviéramos delante de unos micros ni unas cámaras, sino como si estuviéramos abajo en un bar echando unas cervecitas que también luego las echaremos seguro. Así que nada, bueno, una vez presentado, yo creo que podemos entrar en materia ya, ¿no, Rafa? Y bueno, yo me gustaría empezar, Paco, voy a decir el año en que naciste, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe y tampoco, además le decíamos hace un ratito que la fachada por lo menos que tiene es de estar físicamente muy bien, ¿no? Se ve guapo. Se le ve hasta guapo, sí. Eso ya, bueno, yo creo que no hemos pasado, pero bueno. El año 62 ve esta tierra nacer a Paquito Moro, ¿no? Sí, efectivamente, el 21 de febrero de 1962, en el barrio viejo del Campo de la Verdad. En el Campo de la Verdad, donde yo vivo ahora. ¿Qué recuerdas de aquella infancia, de la familia, de lo que veía en la calle, de la realidad del país? ¿Qué recuerdos tienes de los...? Me imagino que cuando pasaron unos años, claro. Bueno, me acuerdo que yo nací en una casa que tenía un pasillo oscuro y un dormitorio y un pequeño comedor y que era de carbón, la cocina.
no teníamos bate, era alquilar. Mi padre trabajaba en la electromecánica y bueno, el barrio estaba todo enfangado, entonces se ponían las inyecciones, me acuerdo, del practicante con las agujas aquellas que se calentaban dentro de eso. Recuerdo la barca del río, cuando se cayó también el autobús, ahí por aquí, por la ribera, y bueno, pasar las vacas para el río también, muchas cosas. Por supuesto había mucha necesidad, aunque aquí se producía, la Electro tenía una producción enorme, había más de 5.000 trabajadores. Aquí, cuando las relaciones con Rusia eran malas, porque aquí había fascismo, pero sin embargo se exportaba un montón de cobre y de hilo para incluido Rusia y para un montón de países, ¿no? Había mucha producción, pero mucha miseria. ¿Tú detectaste las necesidades en tu familia, en la gente que vivía en tu entorno? Hombre, nosotros nos mudamos en el año 69 al sector sur, a los pisos de huertos familiares, allí en los pasajes, y nos mudamos en un carro con un mulo, o sea, hicimos la mudanza. Y hace poco, mirando los papeles, pues he comprobado que el piso costó 32.000 pesetas, o sea, 200 euros, que tardó años en pagar un obrero que estaba en la fundición del cobre de Piquera el volcán está a 1.100 grados, pero el cobre por electrolisis funde a 1.200 grados, ¿no? Esa era la España de Franco. A los 14 años te vas a estudiar a la Universidad Laboral, ¿verdad, Paco? Sí, eso es una experiencia grande y buena. ¿Qué estudiaste? Sí. Yo estudié BUP, yo era el segundo curso de EGB y el segundo curso de BUP, claro. Y allí por beca estudiamos, también me lo tuve que trabajar porque eso dependía del Ministerio de Trabajo y entonces no existía el Instituto Nacional de Seguridad Social, sino que existían las mutualidades, o sea, las mutuas. Y la mutua más poderosa en aquel entonces era la hidrometalurgia. En Córdoba no era la construcción ni el campo, era la hidrometalurgia, en Córdoba capital. Y entonces yo tenía buenas notas, notable por ahí, y no me dieron beca, siendo la mutualidad más potente. Y por ejemplo, a gente de la construcción sí le dieron beca, y con menor nota que mí, y siendo su mutualidad menos potente que donde estaba mi padre. Entonces me planteé allí hablar con Ponzor Lobato, que era el secretario general de la Universidad Laboral, y quedé de reserva, o sea, porque había quedado de reserva y a la semana por ahí me llamaron. Estuve 4 años estudiando por beca, también con un montón de episodios, porque ahí es donde empieza mi vida sindical, con 14 o 15 años, porque sin yo presentarme a nada, sin pedirlo, sin nada, estábamos 42 o 43 en la clase, y entonces se llama jefe de aula. Y entonces, venga, Paco Moro se presenta, te digo, no, yo no me quiero presentar, no, sí, tú sí, los chavales, ¿no? Y salí con todos los votos menos el mío, que no me voté, claro. Con los dominicos. Con los dominicos, estudiaste. Sí, Te marcaron por algo porque has dicho que saliste con los votos, pero no saliste con los hábitos, ¿no? No, con los hábitos no. ¿Te marcaron en algo los dominicos no. de esa época? Bueno, allí había de todo. Yo tuve al padre de Serafín Martín, que después fue prior a nivel de España, de los dominicos. Este tenía una política de acercamiento con los chavales y entonces iba con el celtas cortos metido en el calcetín y hacía misas de campo y historias de esas. Pero vamos, yo rápidamente me di cuenta de lo que había aquello porque no me explicaba cómo nosotros allí pasábamos más hambre que carracuca y en algunas épocas. Y teníamos una beca que entonces suponíamos que era una beca potente y ellos tenían votos de pobreza y iban entonces en un 124 con conductor y bueno, rápidamente descubrí todo aquello y por supuesto por la poquita fe que yo tenía en el dogma ese y tal de la iglesia, pues acabó rápidamente, ¿no? Eso es por supuesto. Después promovimos una huelga, a los 2 o 3 años tuvimos 2 o 3 huelgas importantes. La Universidad Laboral tenía un tema muy importante, que era que si pasaba algo en La Coruña o en Aiba, nosotros lo primero que hacíamos era solidarizarnos con los otros y después preguntábamos por qué.
Eso era muy importante. ¿Y a trabajar, Paco, dónde y cuándo? ¿Cuándo empieza? Buf. A trabajar, pues, de niño empecé a repartir pan, primero leche. Tengo aquí una herida en la rodilla todavía, de una botella de aquella de Colecos que había de cristal, que se me cayó en una escalera y me saltó el cristal y me hizo un agujero en la rodilla. Después a repartir pan, después a descargar camiones, después, entre tiempo, a coger algodón, que cogía poco para las pupas y poco más, para que yo fuera un gran recolector de algodón, pero lo hice varias temporadas. Y después pues ya a opositar, o sea, estaba estudié hasta en la laboral, me echaron, repetí, o sea, repetí 2 o 3 asignaturas, precisamente me encargaron lo que era lo mío, la física, porque yo hice por ciencias puras, física, química, matemática y dibujo técnico industrial, y no quiero presumir de nada, pero de matemática era bastante bueno. Me suspendieron. También fue al año siguiente de una huelga importante que tuvimos, muy importante, tuvimos por las becas tutelares, tuvimos más de 1 mes y medio de huelga y de movilizaciones, y claro, yo ya estaba ahí en la dirección de eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que no me acuerdo de... que cómo empezaste a trabajar, pero claro. Sí, bueno, ya empecé a oposité para Renfe, para Telefónica, para un montón de sitios, y para el ayuntamiento varias veces, y entonces aprobé por oposición libre para operario, o sea, para peón, funcionario. Entré y a los 4 meses pues me fui a la mili, pero ya tenía plaza, ¿no? Me fui a la mili. ¿Del ayuntamiento estás hablando? Sí, ya con 20 años. Y aunque Paco nos has contado que desde chiquito ya en el instituto tú ya tenías inquietudes, ¿no? La laboral. Te buscaron, pero ¿cuándo sería la fecha en la que tú consideras, cuál es el punto en el que dices, empieza mi actividad sindical, mi actividad política, mi actividad social, en la que te conviertes de esto un guerrero? Porque tú durante toda tu vida sindical creo que has sido un poquito guerrero, ¿no? No has sido ahí... Bueno, yo empiezo a tener, yo creo que la conciencia que se va adquiriendo desde muy niño, o sea, y comienza por la rebeldía, ¿no? Pero no por la rebeldía agresiva, ni de inquietud, sino por cuestionar las cosas, ¿no? Y por descubrir las cosas de la vida. Yo empiezo a través de un amigo mío, que ya murió, Zamorano, que estaba en la Juventud Socialista, y era mayor que yo, y con 15 años por ahí también empiezan a legalizar el Partido Socialista, que estaba ahí en las tendillas, lo que le decíamos el Palomata, igual, después ponen una sede recién legalizado allí en la Avenida Granada, y entonces yo lo visitaba con este amigo, había un viejo socialista que era Galvez, de Almodóvar del Río, y bueno, empezamos ya con las movilizaciones de la Asamblea de Parados. Nosotros participamos en aquellas manifestaciones y algunas manifestaciones del Partido Comunista pidiendo la amnistía y libertad. También estoy hablando muy chiquito, en el 76, 77, y con muy poquitos años. Y a partir de ahí, pues los socialistas empiezan a decirme, no, tú es que eres anarquista. Porque yo decía que la cosa de los obreros eran de los obreros, no tenían que ir los partidos políticos, intervenir allí, tomar el protagonismo, porque los parados se lo curraban a ellos, a movilizarme, y cuando había una movilización que se pretendía que era grande, entonces se apuntaban todos, ¿no? Los partidos políticos. Yo decía, no, esto no es, sí, esto es de obreros. Entonces empezaron a decirme, tú es que eres anarquista, y eso qué es, y tú es que eres anarquista, yo no sabía lo que era eso. Y entonces un día, por curiosidad, me presenté en la puerta de la CNT, que estaba don López de Sosa, y llegó un abuelo entrañable que era José Moreno Lozano, y dice, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues yo lo que hago, casi me emociono. Digo, no, yo que dicen que soy anarquista y vengo a ver. A ver si es verdad. A ver si lo soy, ¿no? ¿Qué es eso? Dice, ¿tú qué sabes hacer? ¿En qué trabajas? Digo, yo soy estudiante. Dice, pues pasa que te vas a poner a organizar la biblioteca. Y ese fue mi primer trabajo, organizar la biblioteca. Ya me engancharon ahí. En la CNT. Sí. ¿Y ese verá con cuántos años?
Pues eso tendría yo 15, 16 años. Ahí conviví con los abuelos, o sea, ahí había, digamos, una generación perdida, que era la generación de mi padre, de la de mi padre, que son los niños de la guerra, que nacieron en el 35, 36, en toda esa época y después, que pertenecía a la Comisión Obrera, ¿no? Y que yo digo que es una generación perdida. En ese sentido, aunque también tienen su papá es importantísimo, que hay que reconocérselo, y las luchas que tuvieron en aquellos tiempos, tanto el Aletro, que también la recuerdo, como el Agüesti, la Asamblea de Calle en el Corral de la Pacheca, que le decía, en fin, que no estoy yo despreciando, pero claro, es un modelo sindical distinto, ¿no? O sea, no nos podríamos imaginar hoy cómo pensaban los abuelos de la CNT, y yo sí conviví con ellos, yo conviví con José Moreno Lozano, con Antonio Ramos Palomara, el carbonero, con no me acuerdo, Juan que era de Espejo, no me acuerdo ahora mismo el apellido, Juan Gómez, que fue secretario regional de la Guerra Civil de Archivo y Documentación de la CNT, además fue comandante de la República, publicado en el Boletín Oficial de Estado, nunca se puso el uniforme, pero sí llevaba la credencial detrás de la chaqueta. Y bueno, toda esta gente fue condenada, no presumían de ello, en absoluto. Fue condenada a muchos años, 16 años, algunos, 3 penas de muerte, en el caso del carbonero. En fin, era gente que muy humilde, alegre, tenía mucha fe en el cambio social, en la revolución, y vamos, ellos tenían relaciones internacionales con el exilio, los veranos venía aquí gente, los atendía a ellos, comían con ellos, en fin, era gente entrañable, por lo menos la de aquí de Córdoba. Ha hablado de la Electro, estaba hablando también de la otra, de la Westing. Estamos hablando de modelos absolutamente hoy impensables en Córdoba, fábricas con miles de trabajadores, y en el que el ambiente entre la clase trabajadora, entre esos trabajadores, ¿cómo lo recuerdas tú? Que daba antes la anécdota esa de la laboral, ¿no? Que primero había solidaridad y luego se preguntaba por qué, ¿no? Bueno, cuando en el tema laboral podía ser parecido. Cuando yo era muy joven, muy niño, recuerdo que la Electro y la Westing entraban por la misma puerta. Entonces, si había un conflicto, que lo había ahí gordo, de un despido, de cualquier cosa, en la Westing, en la Electro, fundamentalmente, que era al inicio la que tiraba, la Westing paraba también. Eso sí, eso después, eso tiene mucha importancia sindicalmente, porque eso era cuando era sindicato, aunque fuera comisión obrera. Cuando era sindicato, era uno solo. Cuando son comités de empresa ya empieza a diferenciarse, y entonces ya son parlamentos, ya no es la organización obrera frente a la patronal, son parlamentos, y que reproducen el esquema del Parlamento burgués. Y se creen que las cosas se hacen escribiendo en una acta y adoptando acuerdos. Y las cosas no se hacen así, las cosas se hacen con movilización, con práctica, con propuestas de negociación, o sea, con lucha de clase, en definitiva. Entonces, en aquellos tiempos era así. Bueno, huelga hubo muchas y de solidaridad. O sea, yo recuerdo 2 momentos. La primera vez que detuvieron a Pepe Balmón, que hubo paro, huelga, y la segunda vez que también le tocó a mi padre un expediente porque no le pagaban las horas extraordinarias en el horno, y entonces se fueron a su hora y punto, y la colada se fue. Pero a mi padre lo sancionaron y punto, pero me acuerdo que hubo varias detenciones también, y que todavía algunos de comisiones dicen, aquello nos costó un convenio, efectivamente, les costó ceder el convenio, pero salieron. De eso, hubo 6 detenciones en aquel entonces y eso. Y bueno, la Electro significaba aquí, desde mi punto de vista y desde el conocimiento que yo tengo, que ya digo que yo era muy niño, el empuje, o sea, de clase más fuerte y de lucha de clase. Después lo seguía la BB. Después eso desapareció. O sea, ahí ya empezó la política de Felipe González, que decía que era mejor despedir 200 para conservar 1000, ¿no? Y fueron segregando, vino Outokumpo Copper, vino el Holding, el de Ahí había también una candidatura muy importante que se creó después, que yo trabajé muchos años con ellos, que era la candidatura obrera de Ibercobre,
que llegó a tener 4 o 5 representantes, y eso se lo cargaron también. Eso buscaron la fórmula de aislarlo en uno, porque lo metieron en la empresa, que era el holding, donde había solo, esa la lideraba Rafael Tejedera, donde estaban solo los técnicos, los jefes, y entonces ellos se quedaron aislados con los jefes y le dieron la cuenta en aquel entonces 12 millones de pesetas y fuera, ¿no? Eso se lo cargaron. Y incluso, claro, la técnica que seguía, ya con la implicación de los sindicalistas ya transformados, era que el expediente de regulación de empleo, el más tonto de la fábrica se enteraba a través de la delegación de empleo, pero no decían nada. Pero ya toda la fábrica sabía quién iba a la calle y quién se quedaba. Y entonces, si yo tenía que votar sí para quedarme y tú vas a la calle, pues la gente entró en esa dinámica. Y esa es la dinámica creada desde arriba del felipismo y seguida por muchísimos sindicalistas, que es la que ha roto la unidad de clase, la unidad de los trabajadores y la solidaridad, que es lo fundamental para la lucha de clase. Y eso revertirlo hoy, pues cuesta muchísimo trabajo. Divide y vencerás, ¿no? Claro. Y oye, Paco, a los 15 años te metes dentro de la CNT Un a poco preguntar después. si Sí, eras sí. anarquista. Creo que te dirían que lo eras, ¿no? O tú dedujiste que sí, te pones a organizar esa biblioteca y desde ahí hasta que fundáis CTA, ¿cuál es tu militancia? ¿Por dónde pasas? Bueno, ahí yo no me llego a afiliar hasta que no cumplo los 18 años, ¿no? Porque entonces las cosas estaban muy raras y, bueno, siempre están raras, ¿no? Pero era una época difícil, yo no quería implicar ningún tipo de responsabilidad, yo era menor, no quería implicar ningún tipo de responsabilidad a mi padre, ¿no? Yo ya estaba corriendo por ahí en manifestaciones, o sea, corriendo literalmente, ¿no? Entonces no era eso, trabajo sin parón en las tendillas y los grises, y podías ir 2, como te juntabas 3, pues ya te llevaba un porrazo, y hasta que nos aglutinábamos y estábamos 300, en fin, y ahí nos iban aislando, hasta allí, hasta las margaritas y tal, o hasta los patos, y ahí empezaban las carreras y los porrazos, ¿no? A ver si me acuerdo, preguntar, porque me enrollo tanto que No, Sí, Sí, bueno, ¿qué militancia. es lo que hago? Sí, entonces, yo me afilio ya con 18 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con 19, el golpe de Estado, ya nunca quise tener responsabilidad de cargo. Ya soy secretario de organización de la CNT local y además, porque el regional está aquí y no hay secretario general, aquí local, pues el regional está en Córdoba. Y me toca el 23 de febrero, ¿no? Que nosotros sabíamos que había movimiento y se podía producir, ¿no? Teníamos antecedentes y además estábamos informados y preparados, hasta con Octavilla, que las lanzamos por la llamada a la huelga general. Estábamos preparados y en este país lo sabía mucha gente que iba a haber un golpe de Estado. No de la naturaleza que lo hubo, pero sí. A partir de ahí, pues retrasó la mili por estudios, en teoría, ya estaba trabajando, pero en realidad era porque no encontraba alternativa para dejar el cargo y que se quedara alguien a cargo de la local. Vengo de la mili, intentamos reconstruir la CNT, fue imposible, algunos habían ido a comisiones, solo quedaba el sindicato de pensionistas, y entonces cuando vengo, pues veo que la opción, vemos entre Ricardo Guerrero y yo, que la opción más factible para poder trabajar sindicalmente era Comisión Obrera. Estudiamos durante la mili, que era UGT, y cómo estaban funcionando y comisiones y lo que más posibilidad tenía de trabajo, y lo consideramos que fue Comisión Obrera. Nos metamos en Comisión Obrera, él trabajaba en la Westin y yo ya en el ayuntamiento, y al poco tiempo vemos que aquello era inviable para nosotros, y entonces se sale antes y yo después. Al salirme yo, nos ponemos en contacto con Jerez, que estaba el regional de la CNT, y volvemos a CNT. Ahí yo, y ya me llevo yo 8 o 10 personas de comisiones. A partir de ahí se presenta un grupo de trabajadores de la recogida de basura de Comisión Obrera, que habían roto los carnets, y que ya no me había ido yo incluso también de delegado. Eso también motivó todo eso, y me dicen: Paco, ¿qué vamos a dejar esta gente aquí a nivel sindical? Esto no puede ser.
aquí hay que presentar una candidatura independiente, lo que haga falta. Y yo le dije, me vais a buscar un follón, porque yo soy de la CNT y la CNT no se presenta a las elecciones sindicales y yo quiero seguir siendo de la CNT. Entonces cogió y dice, no, esto no se puede quedar aquí en Hueco y nos tenemos que presentar a las elecciones. Y eso, digo, ¿y cómo se va a llamar? Dice, como tú digas. Digo, candidatura de trabajadores de ayuntamiento, CTA, en el acto. Y es verdad que me buscaron un follón, me buscaron un montón de años creando una organización. Y ese es el transcurso. Después seguimos federados como CTA-CNT, pero CNT, que sabía perfectamente que nos presentaban a las elecciones como CTA, que incluso Luis García Rúa, una semana antes de que se produjera el encontronazo con nosotros, dice en El País que en los dos únicos sitios que se está desarrollando la CNT es en Toulouse, Francia, y en Córdoba. Y curiosamente hubo también ahí una mano negra, o blanca, o como queramos, que nos pone en la piquera porque estamos en elecciones sindicales cuando lo sabía todo el mundo. Y cuando nos presentamos como CTA y respetamos los acuerdos de CNT a ese nivel. Nos proponen que no salgamos los dirigentes y decimos que no. O sea, y que dejemos a los que no son dirigentes en los comités de empresa, que nosotros funcionamos como sección sindical, utilizamos los recursos de horas sindicales, etcétera, de los comités de empresa y decimos que no. Que no pueden ser tres personas distintas y un solo Dios verdadero y que las cosas son como son y no eso. Y entonces ya pues iniciamos la marcha solo como CTA. Después, al poco tiempo, vinieron de Málaga en busca nuestra para ingresar en CGT y les dijimos que yo no estaba de acuerdo, pero la mayoría absoluta salió que sí. Y yo era de los que no, vamos, prácticamente el que lideraba que no, pero perdí. Y entonces me tocó aceptar, claro, cómo no. Y entonces nos federamos como CTA a ellos, a nivel regional. Y bueno, eso fue un fracaso absoluto, ¿no? Tuvimos mucho tiempo, pero eso no tiene, en fin, tampoco quiero apuntar en ello, pero fue un fracaso absoluto. Y a partir de ahí empezamos ya CTA solo. Eso sí, vinculados con la Federación Sindical de Clase, con la Federación Sindical Mundial, y en fin, siempre intentando vincular el sindicato a nivel de Estado y a nivel internacional. De hecho, lo estamos en la Federación Sindical Mundial. ¿Y esto que estás contando, de qué año estamos hablando más o menos? Pues estamos hablando del 86 al 90. Por cierto que en el 89 tenemos nosotros el comité regional, soy yo secretario regional de la CNT. En el 90 iniciamos con CT, ya sin perder nunca la sigla de CTA, llegamos al 2000 y en el 2000 ya nos quedamos solos y es ya cuando empezamos a desarrollar nuestra naturaleza y cuando empezamos a desarrollar de verdad el sindicato y cuando empezamos de verdad a no tener el sindicato metido en la teoría, en la opinión y el deseo, a practicar la lucha de clases desde desde la presión para negociar la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y demostrar que organizándose pueden cambiar su realidad social, ¿no? Y que por supuesto lo que hacen las empresas, la mayoría son abusivos, salvo raras excepciones. Y en fin, la lucha contra la precariedad y la verdad que la experiencia en los últimos 20 años es muy gratificante. También se sufre mucho, ¿no? Pero es gratificante. Bueno, has contado por qué habéis fundado la CTA, era una de las preguntas que teníamos. Te ha adelantado a nosotros. El ayuntamiento, que es donde la CTA ha desarrollado gran parte de su actividad sindical, además de en el campo y en otros sectores, ¿no? Creo que tú has conocido a todos los alcaldes de la democracia. Creo que siempre has dicho que Julio Anguita fue el mejor alcalde, sí, y que Nieto fue el peor, ¿no? Sí, así es. ¿Nos hablas un poco de cómo ha sido cada uno de los alcaldes que han pasado en época democrática por Córdoba? Sí. ¿Algo que destaque de cada uno? Bueno, o sea, vamos a ver, Julio Anguita, es que yo creo que si hoy se hiciera nada más que propugnar, no vamos a poner ya, o sea, el cartel ideológico, que lo tiene evidentemente, pero la ideología yo no renuncio a ella, es una palanca que es lo que mueve el mundo. Pero no el cartel, sin poner ese cartel ideológico, nada más que propugnar
la política o desarrollada que desarrolló Julián Guita, eso a nivel de toda la izquierda del país ya sería ser política de izquierda, con el defender el municipalismo. O sea, Julián Guita, pues primero tiene claro qué es el concepto de Estado. Y entonces dice, un ayuntamiento que estaba en la ruina, que no existía, que no tenía servicios, que no que era fallido, o sea, que era una institución ahí muy pequeñita y muy eso, dice que esto forma parte del Estado y ya tiene que hacer del ayuntamiento un Estado. Y lo hace. Entonces, crea servicios. Por ejemplo, la recogida de basura de la limpieza viaria tenía una empresa privada para adentro, para el ayuntamiento, con gestión directa de la propia entidad local. Recaudación municipal para adentro. Aucorsa se municipaliza. La limpieza de los colegios para adentro, o sea, limpiadoras que cobraban, yo qué sé, 10 duros a la semana por limpiar los colegios que se lo pagaban los directores, nada, esa es funcionaria. La orquesta municipal también para adentro. Crea la grúa municipal, crea los servicios municipales, públicos, los servicios sociales, me refiero, perdón. Aumenta la plantilla de bomberos. Aumenta, pero no de cualquier manera, crea la grúa municipal, aumenta la plantilla de policía local, pero no de cualquier manera, porque ellos también temían lo que hoy se llama la tasa de reposición, no podían contratar, tal y cual. Vosotros sabéis cómo lo hace, echándole mucho valor, más valor que un torero. Los pone como personal de confianza y el ayuntamiento de autoasegurador, que hemos ganado sentencias recientemente que han reconocido la seguridad social. Entonces, le da un vuelco a la ciudad, le da un vuelco a los servicios, vías y obras, mantenimiento de edificios, transporte y montaje. O sea, los trabajadores municipales son los que hacen las plazas, las plazoletas con chino cordobés, el Bereón de los Frailes, el Liguerón, todo eso faltan trabajadores municipales. Se tiene el espíritu de arreglar, de trabajar, de cosas que no el espíritu ese de funcionario amorcillado, no. Ahí se va a trabajar y al lidera eso. Incluso lidera la operación Valkyria ahí cuando se tapa el Gran Capitán, pone en activo y hace la reforma del Gran Teatro. O sea, le da una entidad y empieza a proyectar el plan de generar ordenación urbana, que trae todo el plan Renfe, que moderniza la ciudad, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que defendía? Por la autonomía local, el municipalismo. Y con defender eso, ya la izquierda tiene bastante trabajo para hacer política de izquierda, no lo que hacen estos. O sea, por favor, lo que hace el PP, que Córdoba esté en manos del PP, eso es un insulto a la inteligencia. Vamos, en aquel entonces, la primera candidatura, el PP no pudo presentar candidatura, porque no tenía nadie que lo representara. Eso lo representaba la UCD. Después, Herminio Trigo, bueno, ahí ya empieza, y también en su última época, pues sin desmerecer personalmente a nadie, o sea, de eso. Pero bueno, ahí ya empieza el declive, digamos. Ahí empieza, se potencia mucho el tema de las empresas municipales. Bueno, nos ha hablado de la participación ciudadana, que también se pone en marcha, ¿no? Empieza a ir toda la política de centros cívicos y tal, la descentralización, digamos, de la administración, pero evidentemente dirigida desde el equipo de gobierno. Con Herminio Trigo empieza ya el tema de las empresas municipales con las que nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros queremos que la gestión se haga por la propia entidad local. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de lo que era el Instituto Nacional de Industria. El Instituto Nacional de Industria en el tiempo de la autarquía, el franquismo, es lo que desarrolla industrialmente a España. Cuando llega la hora, fácilmente se desprenden de ellos y empiezan a privatizar. Y me acuerdo, por ejemplo, que la SEA la venden por 500.000 millones de pesetas de aquel entonces y la financian con 800.000 millones de pesetas a la Volkswagen, es decir, que se la regalan y encima le dan 300.000 millones de pesetas más de aquel entonces. Entonces, claro, yo tenía la experiencia de las reconversiones industriales de la Westin, de la Electro, lo que había sucedido, cómo se segregaba la actividad, cómo se compartía esa empresa y cómo después pues se deterioraba, en fin, lo que había sucedido
para quitar la concentración de trabajadores y la concentración de servicios y yo pensaba que lo que había ocurrido en la industria de bienes de equipo, en la hidrometalúrgica y todo lo que habíamos vivido allí, eso iba a llegar a la administración también, y de hecho ha llegado totalmente, ¿no? Y bueno, Herminio Trigo empieza, una cosa que yo le he criticado siempre a Izquierda Unida, incluso a Julián Guita, es que si no se aceptan las unidades clínicas de gestión, porque se acepta la gestión a través de entidades mercantiles de capital público. Pues al fin y al cabo son entidades mercantiles, y por qué no se ha seguido prestando el servicio desde la propia entidad local. Entonces ahí ya mal. Después, bueno, de Herminio Trigo viene Manolo Pérez, que los 6 meses que estuvo, la criatura es bien, o sea, hubo un talante ahí bien. Después viene viene Merino. Bueno, ¿qué voy a explicar? O sea, no había alcalde, o sea, no le cogieron el pulso a la ciudad, no, nada, o sea, un parón a la ciudad, un parón real a la sociedad cordobesa, y nada más que mucho postureo. Vino el Álvarez Casco a casarse, de eso sí podemos hablar, va a poner la ciudad a disposición de 3 ministros para alardear de sus bodas, de sus tonterías, de eso. Vamos, un insulto a la inteligencia, como digo. Después vino Rosa Aguilar, nada, Rosa Aguilar ya lo sabíamos, decía que viene la niña, ahí va ahí, apañado. Que me perdone, yo mentalmente sintonizaba, creía saber lo que estaba pensando, pero bueno, ella siguió segregando, tiene fama de buena gestora. Yo entiendo que se entera de las cosas, pero de ahí a desarrollar de verdad unas políticas y eso, yo no puedo decir que las políticas que Rosa Aguilar desarrolla en esta ciudad sean de izquierda, no lo puedo decir. Después viene Andrea Ocaña, que junto con Félix, al principio muy bien, pero Andrea se fue adaptando a Rosa, y entonces ahí fue cayendo, y le faltaba Félix, que el pobre murió. Entonces, bueno, respeto, yo tenía amistad con Andrea Ocaña, y bueno, respeto. Y después Nieto, desastre, empezaron a poner expedientes de regulación de empleo en el Instituto Municipal de Deportes, que le costaron 3 veces lo que costaban los trabajadores. Vino 4 casas, o sea, el despacho que hizo la contrarreforma laboral de Rajoy, y entonces los chavales estos tenían que demostrar que ellos aquí en Córdoba practicaban la política antiobrera que su jefe de fila, Rajoy, a nivel de Estado estaba propagando, y entonces pues hicieron todos los méritos de eso, claro, incluso concadenaron contratos que por supuesto nosotros pusimos en el juzgado por lo penal, el despacho incluido, y ya está. Por supuesto el juzgado no nos dio la razón, faltaba más, ¿no?, de eso. Pero fatal, yo lo decía, que eternamente se sabrá que fue el primer alcalde que puso aquí un expediente de regulación de empleo y intentó poner estrés para echar a trabajadores a la calle. Después de este hombre vino la alcaldesa socialista, que yo esperaba que por aquello de que Sánchez Badajoz, no me acuerdo, Manuel Sánchez Badajoz, que fue el único alcalde socialista que hubo en la República, y que fue un valiente, que lo mataron los golpistas en la trastienda del gobierno civil, hay a 6 o 7 concejales más, y era cartero, Sánchez Badajoz, y además fue el que trajo a la energía eléctrica, que quería que fuera pública a la ciudad. Pues yo esperaba que cuando ella lo mantuvo, lo mencionó en el discurso de investidura, pues incluso le hizo un homenaje en el cementerio, ¿no? El primer día. Que lo tuviera en algo como referencia, en absoluto. No lo tuvo para nada. Y además se asesoró muy malamente. O sea, con asesores que se dedican a hacer políticas de derecha, porque no saben hacer otras cosas. Y bueno, ahí están las consecuencias. O sea, las consecuencias las tenemos hoy. Y la consecuencia, yo quiero poner un ejemplo
que he puesto ante los medios de comunicación en la última rueda de prensa que he dicho, pero que es muy gráfico. O sea, que el centro de la ciudad está muy bonito, la zona de ahí de la mezquita el otro día me decían que pasaban 2.600.000 personas por la puerta del Palacio de Congresos y Exposiciones de la mezquita, que habían puesto una cámara de calor de estas y lo detectaban y tal igual, eso está muy bonito. Pero hoy hay 5 o 6 asentamientos chabolistas alrededor de la ciudad, chabolistas, que no echa cuenta nadie, que son peores que los que había en las Margaritas en el año 70 y antes de los años 70. Y de eso no echa cuenta nadie, ni se habla ni se quiere hablar, ni en los medios de comunicación ni nada. Y que exista un 50% de la gente parada y barrios con una pobreza importante y además una administración, estos que están gobernando hoy, han hecho una administración fallida. Usted puede llamar al ayuntamiento a la hora que quiera, que nadie le coge el teléfono. Pero porque es que no hay ni para coger el teléfono. Si ayer la sección sindical nuestra denunciaba que hace de años había 16 trabajadoras en correo de reparto y hoy hay 2. ¿Cómo se atiende eso? ¿Cómo se atiende eso? Pero eso es tantos recursos, el correo de reparto, tantas cosas, incluso ingresos del ayuntamiento. Entonces, es que le da igual. Es que, por ejemplo, han privatizado el tema de la recaudación municipal a través de una aplicación informática y encima le dan 4 o 5 millones de euros a una empresa que se llama GTT, que por lo visto, según información, ha estado ya en algunos casos de estos famosos del PP, no voy a decir en cuál, y se le da la información patrimonial de todos los ciudadanos de Córdoba, una entidad privada que por supuesto puede manejar, no digo, esa y cualquier entidad privada, que son un trabajo que tienen que hacer funcionarios, con un régimen disciplinario. De eso. Entonces, esto sí que es un ayuntamiento fallido totalmente. O sea, usted va a que le hagan el censo, o sea, para inscribirse en el censo, y tardan 3 meses. Hace 15 años tardaba un día y medio. 3 meses. ¿Por qué? Porque no hay gente que lo atienda. No hay trabajadores que lo atiendan. Y eso es el ayuntamiento hoy. Pero ellos viven en otro mundo. Ellos tienen 30 o 40 asesores que cobran algunos 60 y 70.000 euros por la cara y que ahí tienen, por ejemplo, sentencias que se le han pasado del 2018, 2019 respecto a determinados pluses y ahora vienen y le quitan a los trabajadores pluses que llevan cobrando desde el año 2008 por la cara. Y bueno, ¿y a ustedes para qué le pagan? Y llevan sin negociar un convenio desde el año 2008. Eso es el ayuntamiento partiendo de las chabolas a la realidad. Y esa es la realidad que tiene. Y otra cosa es que por su propia dinámica y naturaleza, pues la ciudad se desarrolle turísticamente, que evidentemente no hay la miseria. O sea, hoy no vamos a sacar arena del río a Palá, que hemos ido también, a Palá, en burro, eso es evidente. Pero eso es el desarrollismo, digamos, de la sociedad. Pero realidad política de futuro, Córdoba, ¿dónde y qué? ¿Dónde está la industrialización? ¿Dónde está? Que Córdoba ha sido semi-industrial. En fin, me estoy enrollando más de la cuenta. No, porque... Abellido no lo han nombrado, pero claro, sí, como nombre, pero claro, esta última etapa... Hombre, no sé cómo puede ser, Abellido, ¿no? Claro. Es que no sé cómo puede ser alcalde una persona. O sea, primero, su preparación, que entiendo que no la tiene, ni capacidad intelectual. Y no quiero ofender a nadie, pero quiero decir las cosas como son. No sé decirlas de otra manera. No es mi intención ni mi voluntad ofender a nadie. Ni queremos que digas como son. Pero tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso es eso. Vamos a dejar el tema del ayuntamiento. Bueno, no queremos tampoco que se nos quede muy largo el programa. Y la verdad que luego nos va a dar rabia porque vamos a dejar cosas sin tocar. Pero bueno. Paco, olvidando ya el ayuntamiento y volviendo a lo general. ¿Qué le pasa a la clase trabajadora ahora mismo? Con todo lo que estamos viviendo nuevo de las tecnologías, las nuevas formas de trabajo, estamos viendo lo de los Uber, los Deliveroo y toda esta pesca, el tema del teletrabajo que se ha impuesto ahora con la pandemia y que tiene toda la pinta de que sea para quedarse. ¿Tú crees que la clase obrera se podrá organizar otra vez de alguna forma? ¿Tendrá capacidad para eso? Mira, ahí, vamos, el análisis histórico de eso que yo hago es que, claro, hemos vivido 40 años de dictadura. Y entonces en esos 40 años de dictadura no se podía tener ni libros, ni hablar, ni radio, ni se podía hablar. Y ahora llevamos otros 40 años de dicta blanda. Entonces, esto no es
un sistema democrático ni un Estado de Derecho, porque no reúne las condiciones mínimas ni los valores mínimos que debe, y podría explicarlo ampliamente, vamos, con respecto a la justicia, la aplicación de las leyes, las propias leyes de pensionistas y demás. Entonces, eso más el miedo y el terror que la gente, porque eso se transmite también entre generaciones, ha tenido en el tuétano de sus huesos, eso influye en la organización de la clase trabajadora. Si a eso acompañamos que todo el discurso ideológico, chabaquero, o sea, porque no se puede decir Ayuso, libertad. Libertad es tomar vino, emborracharse, tomar copas, bailar en medio de la calle, eso es libertad. Eso, bueno, puede ser parte de la libertad, pero la libertad es que tú puedas opinar y que no te echen del trabajo por opinar. Que puedas comer todos los días. Puedas comer todos los días, claro. Que tengas una familia, una seguridad, que puedas comprar una vivienda, que puedas moverte libremente, eso es libertad. Entonces, cuando la gente confunde esos conceptos tan simplemente y la izquierda, no, en vez de ponernos a la ofensiva, nos tenemos que poner a la defensiva sobre conceptos. Bueno, vos crea el sindicato Solidaridad. Pero si ustedes son los más insolidarios del mundo, pero si ustedes lo que han hecho toda su vida es explotar a la gente para llevárselo para su familia y para ustedes, ¿qué es solidaridad, por favor? Entonces, claro, esos conceptos, cuando se manejan por los medios de comunicación y persuasión, que están al servicio del régimen, pero no del régimen democrático, al servicio de los poderes fácticos y del poder económico. Cuando todos esos conceptos, y además, es que la izquierda no se defiende. El Partido Socialista, por ejemplo, se podía defender de muchas cosas. Y decir, no, mire usted, por ejemplo, han quitado la calle Largo Caballero, porque por lo visto Largo Caballero también era un terrorista. Entonces, han venido actos del PP de esos, de Madrid, y han quitado la larga... pero el Partido Socialista no se defiende, y además tiene gentuza dentro, como que fue aspirante a la alcaldía de Madrid, y ahora que salía criticando lo de las puertas giratorias, y decía que no había puertas, sino que también había tejado, y ahora coge va. Carmona. Sí, Carmona. Yo es que los nombres me cuesta aprendérmelo. Entonces, hay una decepción y hay una traición a la clase trabajadora que la clase trabajadora no aprueba, por supuesto. Hay una traición en toda la transición, que no ha sido transición, que ha sido sucesión a la clase trabajadora, y hay una traición por la parte de las organizaciones sindicales que la representan, y eso la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y entra porque tiene que entrar, como los moriscos, ¿no? Porque se tiene que someter a eso. Entonces, pero yo no quiero quedarme en la queja y en eso. Hay un hilo de esperanza grande que yo lo estoy viendo. Porque cuando yo he ido a visitar los pueblos, la ayuda a domicilio, el campo, y le he explicado a la gente los convenios y los poquitos derechos que tiene y cómo defenderse, la gente lo recibe como agua de mayo. Y nosotros pasamos de 300 afiliados a tener 2.000 y pico, en pocos años, en 4 o 5, con un trabajo de décadas por detrás. Pero es así. Entonces, hay resistibilidad y la gente, la clase trabajadora, lo que tiene que aprender es a organizarse. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un reto importante. Hemos entregado una organización organizada, sirve la redundancia, con 5 abogados, 4 locales, con nadie cobrando de la organización, o sea, pagar con medios propios a 5 o 10 euros la cuota sindical. Y esa organización se basa en estructura, en desarrollar desde la estructura trabajo y solidaridad, implicación entre las dos. Y si eso lo sabemos hacer y desarrollar nuestro trabajo ayudando entre unos a otros, nosotros seremos, como hemos sido hasta el día de hoy, un instrumento muy importante para la clase trabajadora. Y no nos asustan las multinacionales, y no nos asusta nada, porque somos un instrumento muy importante para la clase trabajadora. Entonces, yo lanzo ese rayo de esperanza. Y por supuesto también la juventud, las mujeres. Porque hoy por hoy, yo lo tengo que reconocer, no porque sea feminista ni eso, sino que las que están tirando en gran medida son las mujeres. Los hombres estamos investidos de una intelectualidad que no nos conviene, aparecer por manifestaciones, por asambleas, por yo no sé qué tal, y las mujeres pues están participando. Y pieza fundamental es la participación. Y si la gente no participa, nosotros no nos podemos retirar de la convocatoria, porque entonces estamos haciendo
lo contrario que debemos hacer, lo que la gente quiere, o sea, lo que no queremos. Entonces nosotros, venga mucho, poca gente, hay que persistir en la convocatoria de todo tipo, de asambleas, de manifestaciones, de concentraciones, de charlas. Está haciendo falta un realme ideológico de la izquierda, por supuesto, y con muchas charlas. O sea, yo he dado un montón de charlas aquí y han ido 20, 30, 10, 15 de esos. Fui una vez a Valladolid y fueron 700 personas a presentar el nuevo Estatuto Obrero. O sea, parece mentira que en Valladolid o en el País Vasco vayan a escucharnos y aquí no. Pero nosotros no tenemos otro trabajo nada más que persistir, buscar los intereses objetivos de los trabajadores, unir a los trabajadores y poner en candelero todo eso, porque el sistema es muy frágil y ahí está la crisis institucional, ahí está lo que están haciendo, barbaridades, no dejan vivir, primero con la prima de riesgo, ahora con las eléctricas, el gasoil, toda la gasolina que lo tienen ahí tapado, los fondos europeos que va a haber que devolverlos, lo que se le ha dado a la banca, y encima ahora nos cobran 25 euros cada trimestre por llevarle el dinero nuestro, y además es obligatorio, o sea, verlos parados, por ejemplo, y la gente que tiene que cobrar, que tiene obligatoriamente que tener una cuenta bancaria y le cobran 25 euros, lo que han hecho con los artes, por ejemplo, que los que han ido a los artes, aparte de perder un 40% de sus retribuciones, han tenido que pagar Hacienda por tener 2 pagadores. Hombre, a ver ese Pedro Sánchez, por favor. A ver. Paco, eres una mina de conocimiento, nos estamos quedando tanto Rafa como yo aquí alucinados. Creo que te vamos a tener que citar otra vez porque si no el programa se nos va a hacer demasiado largo, para que nos hables de la reforma laboral, si va a haber si se va a derogar la reforma laboral. Dice que no con la cabeza. Pero esto nos lo tendrás que contar despacito, pero tenemos que ir terminando ya, aunque te comprometes con nosotros a venir otro día para hablar de estas cosas tan interesantes que nos estás contando. Por ir ya terminando, ¿te ha costado mucho dar el paso al lado en CTA? Vamos a ver, mi compromiso, o sea, la CTA, el cargo, los liderazgos, yo digo que son un instrumento que la clase trabajadora debe de utilizar. No utilizar como un clic y tirarlo como si fuera un pañuelo, o sea, después de limpiarse los bocos, sino instrumentalizarlo para avanzar. Entonces, a mí me da igual tener cargo o no, o sea, mi compromiso es de por vida, con la clase trabajadora y con la causa. A mí me da igual. Yo llevo 5 años pasándolo muy mal por el tema de las enfermedades, ahora me tienen que intervenir, y entonces de una operación seria de la aorta, y entonces no me puede subir la tensión. Esto me sirve de relax, pero claro, yo no puedo estar en una pelea, por ejemplo, con una empresa del campo como Fuente El Pino, Gelagri, Darelgado, o sea, con empresas que son, en algunos casos son multinacionales y que exigen una atención muy importante. Entonces, la dinámica de esto, o sea, tú amaneces a las 7 de la mañana llamándote el otro día, antes de allá, aún habiendo dando paso ya, me llama una compañera de posada de la limpieza, oye, que cobran 400 o 500 euros al mes porque tienen jornadas parciales, oye, que estamos a día 7 y no hemos cobrado. Bueno, eso a mí me dispara. Y muchas veces desde la impotencia, porque lo que tenemos que utilizar es la inspección de trabajo, los juzgados sociales, en fin, o la movilización, esos son los 3. Entonces, o sea, por supuesto que me cuesta, pero no me cuesta desde el punto de vista del control mío, por parte mía, o estar a la cabeza de la organización. Mi éxito en la organización será si la organización tiene sucesión. Ese es el éxito. O sea, yo no creo una organización, o he ayudado a crear, no la he creado yo solo, una organización para mi recreo. Yo creo un instrumento para la clase trabajadora, y el éxito de la organización está en la sucesión. Y ahora, pues habrá evidentemente otro liderazgo de otra manera, y se ha hecho un refuerzo de las secretarías y de la comisión ejecutiva, que están más de 30 personas, que yo espero que tanto Charo como Custodio, como la gente que está en la cabeza de la dirección, sean capaces de sintonizar y de poner, es una tarea difícil, en sintonía y en capacidad de trabajo, y que tire bien. Yo pienso que tienen la base, tienen los instrumentos, tienen los acuerdos, tienen la ideología, y tienen ellos, los líderes tienen capacidad de trabajo. Entonces,
A mí trabajo, yo lo que quiero es que funcione el sindicato, o sea, y yo apostaré para aportar lo que pueda, pero en la dirección ya no. ¿Qué te parece, Rafa, si hacemos una segunda parte invitando también a Charo? A Charo, sí, lo que está venga. poniendo en mente. ¿Eh? Bien, Lo tenía en fenomenal. mente, sí. Yo creo que podemos enlazar con bastantes cosas que se nos han quedado Sí. aquí y no aquí. O sea, aquí habíamos puesto un resumen y éramos conscientes que se quedaban cosas muy interesantes, ¿no? Y que creo que es imprescindible que Paco nos dé su opinión, porque, como tú decías antes, es válida, es basada en la experiencia y basada en una conciencia que evidentemente es necesario recuperar de manera colectiva, ¿no? A mí me ha gustado especialmente el paso que ha dado el sindicato a lo que él mencionaba hace un momento de cómo son las mujeres las que están tirando ahora, pues está Charo, ¿no? Que Charo ha demostrado junto con las compañeras de ayuda a domicilio que sabe tirar y han tenido una lucha fantástica y que siguen teniendo con sus reivindicaciones, ¿no? Y el que esté Charo en el sindicato yo creo que es una prueba inequívoca de que él está vivo y que está metido en la realidad social, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Así que, bueno, vamos a dejarlo por hoy ya. Vale. Te agradecemos un montón que estés. Yo pediros disculpas porque empiezo a hablar y Eso me lo enrollo. sabíamos ya, Paco. Eso ya sabíamos que iba a Contábamos pasar. con eso. Eso es de por viejo. Es que Bueno, tiene no. muchas cosas que contar. No, yo hace 20 años que te conozco y eras menos viejo y estaba igual, pero bueno, que bendito sea, que eso está bien porque además le das contenido a lo que dices. Así que te agradecemos un montón que hayas estado, te agradecemos a ti vosotros. también, Remy, que hayas estado aquí y seguiremos viéndonos seguro en el camino. Cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. Esperemos que la entrevista haya sido de su agrado y que adquiramos conocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.